Hoy vamos a hablar de cómo hacer distintos corazones comestibles. Empezamos por un tipo que es elíptico, pero que si lo miramos de lado, tiene la forma de abajo plana y lo de arriba es un poco circunferencia. Por ejemplo, los bucaneros, las panteras rosas. Fijaros, estos son unos bollitos que venden en Mercadona, pero vamos, similares hay muchísimos. Que como vemos, la parte de abajo es plana y la de arriba es como digo, curva. Son diferentes una parte y la otra. Entonces, para cortarlos en forma de corazón necesitamos 2 unidades. Ahora veréis por qué. Bueno, pues lo que hago es quitarlo de su envoltorio y para hacer corazones voy a cortar en diagonal. Corto con un ángulo de 45 grados, más o menos en la mitad de mi pastelito, es decir, que la mitad quede justo en la parte central. Y si le diera la vuelta no me cuadra porque, como hemos dicho, una parte es distinta de la otra, entonces necesito 2 bollitos para hacer 2 corazones. No podría hacer ni uno solo con uno. Corto la otra parte intentando que cuadren ambas dos. Podría haber hecho mucho más estricto con una regla, etcétera, pero bueno. Entonces ahora veis, caso una parte con la otra y ya está. Es una forma súper sencilla. Un ejemplo similar son los bizcochos de soletilla, que por un lado son planos y por el otro curvos. Pues hacemos lo mismo, necesitamos otra vez 2 y lo que hacemos es cortar al bies, como hemos hecho antes, en ambos casos, y luego casar la mitad de un lado con el otro y al revés. Pues nada, no hace falta cortar cada uno para un lado, se pueden cortar los dos hacia el mismo lado. Bueno, esta técnica nos vale para hacer corazones con algo que ya hemos visto era plano abajo y curvo arriba. Ahora vamos a ver otro tipo que es cuando es de verdad esférico, es decir, es elíptico. Por ejemplo, vamos a hacer tomatitos y salchichas. Para las salchichas cogemos salchichas pequeñas, veis que es elíptico todo. Pues con una sola salchicha nos vale para el corazón. Un caso similar es el de los tomates cherry tipo pera. Entonces esos tomates son más alargados que los cherry normal, hacemos lo mismo, cortamos al bies y girándolas tenemos un corazón. En ambos casos ensartamos los corazones en una brochetita para hacer pinchos o lo que queramos. Bueno, vamos a ver otro tipo. Otro tipo es cuando no tenemos una forma así elíptica, es una forma normal, por ejemplo una patata. Pues lo que hacemos con una patata, vamos a hacer patatas fritas en forma de corazón, también muy fáciles. Lo único que tenemos que hacer es dar forma a esa patata. Para eso elegimos la parte que nos parezca que más parece un corazón y lo vamos a pensar cómo hacerlo, ¿no? Nosotros vamos a hacerlo así, como si fuera de lado, y vamos a plantear con un cuchillo por donde tenemos que cortar. Empezamos haciendo la hendidura del pico de arriba. Nosotros vamos a ayudar, nuestro pelapatatas tiene como un piquito que es para hacer estas cosas. Entonces, digamos, el primer surco lo hacemos con esto. Luego ya nos ayudamos de un cuchillo y con cuidado vamos dando forma a toda la patata, esa forma que hemos querido dar de corazón. Bueno, todo esto, una vez que terminamos, lo usaremos. Mientras, cuando ya vemos que está más o menos bien, quitamos lo que nos sale mal, por supuesto, vamos cortando la patata y vamos también tallando un pelín más lo que nos queda, ¿vale? Pues ya está, es súper fácil. ¿Veis cómo nos van quedando? Pues estupendas. Bueno, las que nos gustan menos o los trocitos que han sobrado los dejamos para poner con un poco de agua y hacer puré. Estas, en cambio, nos sirven para acompañar cualquier plato y están buenísimas. Claro, por supuesto, antes hay que freírlas, que ese paso no lo hemos visto. Bueno, pues vamos a seguir. Ahora vamos a inventarnos una salchicha. Vamos a hacer un salchihuevo, que decimos nosotros en casa. Eso no es más que una salchicha grande que le hacemos una hendidura intentando que cortar justo por la mitad sin llegar a cortar hasta el final de la salchicha. ¿Veis? Pues ahora no tenemos más que echarla hacia un lado y poner en medio un palillo. Bueno, súper fácil, vamos a repetirlo.
ponemos la salchicha, esta es grande, no son de las pequeñitas. La cortamos, veis, por la mitad, doblamos una parte sobre la otra y ponemos un palillo. Muy fácil, como podéis ver. Bueno, nosotros ahora lo que hemos hecho es poner aceite en una sartén, vamos a poner nuestras salchichas y pondremos, cuando el aceite empiece a calentar más, los huevos en el centro. Ojo, porque claro, no son perfectas, entonces yo voy a poner el huevo en el centro y el huevo escurrirá hacia abajo, pero no pasa nada, porque luego cuando lo vaya a presentar, pues quito esa parte y ya está. Ojo, echar un poco más de aceite, porque en mi caso tuve que darle la vuelta a los huevos para que se hicieran bien, porque tenía poco. Pero si queréis que quede más bonito, echad un poco más de aceite y lo que hacéis, veis, es ir, pues como siempre que hacemos huevos fritos. Bueno, súper fácil. Luego, ojo, quitarle el palillo, Bueno, ya lo más típico para hacer en comidas es usar un cortador. Por ejemplo, en este caso, podéis ver el vídeo entero pulsando. Ojo que muchos de estas cosas que hemos visto también tienen vídeos, lo dejaré en la cajita de información. Entonces, en este caso hemos hecho con 2 cortadores, que también tenéis en la cajita de información cómo hacer el cortador a partir de una lata de refresco. Lo que hacemos es sobre masa de hojaldre, ponemos un corazón y otro hueco. Lo untamos con huevo, espolvoreamos con azúcar y lo ponemos al horno. Esto lo hicieron en MasterChef el otro día para hacer... ¿Cómo se dice que hicieron? ¿Cómo se dice esto? Para hacer 1000 hojas. Luego, una vez que sacamos del horno que está caramelizado nuestro hojaldre, le ponemos nata y unas frambuesas. Y menudo postre rico y fácil, Otro vídeo que hemos visto que es muy fácil y muy rico es hacer corazones, veis, en ese también me ayudaba Chris, usando una masa que es una masa de galletas de queso. Es una masa que la tenemos que pasar el rodillo encima, como veis, de un plástico para que no se nos quede pegado. En vez de rodillo, en este caso además estamos usando un rollo de estos que nos quedan en el papel. Pues nada, se cortan las cosas, se mete al horno y ya está, súper fácil, también tenéis el vídeo. Otra idea es hacer mini pizzas en forma de corazón. También hizo Chris el vídeo, también os lo dejo en la cajita. ¿Veis? Las cortamos en forma de corazón y decoramos como cualquier pizza. Y la última idea que os voy a dar es la de hacer un cupcake también muy sencillo. Para eso cogemos una magdalena normal, cortamos el copete y en el copete lo que vamos a hacer es con un cortador de corazón hacer un corazón. Nos vale también un cortador de esos que hemos hecho con la lata de refresco, Pues nada, quitamos el corazón y ahora volvemos a poner con azúcar glass, ¿veis? Todo alrededor. Y ponemos en nuestro cupcake, en ese lado, en el lado que hemos cortado, un poco de mermelada, ajustamos la tapa y echamos más mermelada por encima. Súper fácil y genial para el desayuno de San Valentín.